En este video van a ver cómo hice esta deliciosa pata de vaca con cocido de garbanzo. Esta olla de garbanzo pasó la noche en agua y está desde ayer en agua. Mira, ya el garbanzo ya está ya casi blando. Y esta es la pata de vaca. Yo la pongo entera para... no me gusta estar cortándolo de eso, pero de todas formas la olla de presión la va a ablandar y va a soltar los pedazos y así los huesos se los comen los perros. Es como un candy para los perros. El agua debe ponerse a que la cubra, solamente que cubra un poco, porque acuérdense que no es una sopa ni es un potaje, es un cocido de garbanzo. Después esa agua se tiene que evaporar para hacer el cocido, después que se le echen los ingredientes y todo. Sal de mar, y aceite canola. El aceite se le pone arriba para que no haga burbuja cuando se esté ablandando dentro de la olla. El aceite mata hace que la burbuja, que no se forme burbuja. Y entonces la sal es porque ya primero ayuda al calor, a que se disipe el calor, y segundo porque necesitamos la sal para el gusto, incluso hasta para el cuerpo de nosotros, porque esta sal es de mar pero tiene yodo. Ahora se tapa y se deja ahí hasta que suba la presión hasta cerca de 10 psi. Ahí tiene el reloj enfrente. Yo lo pongo en el número 2 porque vivo en el sur de la Florida, que está cerca del nivel del mar. ¿Lo ven? Está en el 2. Si tú vivieras en una zona alta tendrías que poner el 3, porque para que suba la presión. Aquí lo máximo que va a subir la presión es hasta 10, de 9 a 10, para el nivel del mar donde yo vivo. Ahora voy a quemar el ají. El ají yo lo quemo con soplete para andar rápido y queda bien firme. No se quema ni se pone blandito como que la gente lo pone a quemar en el fogón. Aquí no, con el soplete queda, nomás le quemas el pellejito de arriba y ya. Y es rápido. Y no se quema. Ya el ají está, ahora lo que hay que ponerlo es que repose para que se ponga tender. Aquí se le echa aceite de canola de nuevo para hacer el sofrito. Ajo natural.
Se aprieta, se machaca con este aparatico para que sea más fácil después picotearlo. Ya el picotea así. Picarle el ají. No importa que coja semilla, la semilla le da un gustico picante al sofrito. Esto es aceituna mezclada con ají rojo y aceituna. Deliciosa. Cebolla morada. Es el tipo de cebolla que más me gusta.
Ajo en polvo. Ajo deshidratado. Perejil. Ají rojo, paprika en polvo. Ahora se mezclan bien todos los ingredientes. Pasta de tomate. Ahora se le pone el sofrito al garbanzo. Se junta con el garbanzo, se mezcla con el garbanzo y después se pone a que se cocina a fuego lento para que suelte todo el líquido y se ponga un poquito más espeso para hacer un auténtico cocido de garbanzo.
Ese líquido que se ve se tiene que evaporar para que quede un poquito más espeso y se vea bien firme el garbanzo, y así se cocina más también. Ahora se deja así tapada, sin bloquear la tapa para que no coja presión, y así salga el vapor y se cocine mejor. Gracias por ver el video.